Ah, voy a estar en No, es que lo que pasa es que clase. estoy trabajando, profe, no le miento. No sé No, si no, se ve mi está video, bien, pero está bien. mire, ahí estoy en la tienduki. En el tuyo. Ya sabes, soy una mujer de negocios. No No, me no, mis interrumpas. respetos, mis respetos. No me interrumpas. ¿Quién está hablando? Sí. ¿Qué vendes? ¿Qué vendo? Estoy trabajando en Oxxo. Ah, Todos pueden órale. venir a comprar a Oxxo. El huevo Hombre. está en Eso es todo, 28.50. compañera, eso es todo, amiga. Hombre, con este calor me hubieran dicho, ¿no? Avísenme, ¿no? También hay promoción en cervezas. Unas bohemias, mira acá. Sí. Mientras damos la clase. Al Bueno, rato voy ya a les quedar voy a aquí un hablar. Oigan, ratito, está ¿va, prof? grabando todo Para que esto, qué vea vergüenza, ¿no? tanto interés que tengo en su clase. Yo voy a quedar aquí un rato y ya después, si me ocupo más, me desconecto. ¿Jala? Vale, sale. Ya está. Esperen, siguen viendo la... Ahí está. Ok, listo. Pues ya estamos, creo que la mayoría, ¿no? Sí. Ok, bueno. Pues vamos a empezar. Entonces, déjenme ver que se esté grabando porque no grabé la de la mañana. Ok, perfecto. Profe, ¿esto lo va a subir a Blackboard? Ajá, les voy a dejar el link en Blackboard y ya lo van a poder consultar. Ok, gracias. Ok, entonces chicos, vamos a ver hoy dos temas prácticamente, bueno, tres, pero uno es relacionado con el otro. Y el primero que vamos a ver es litiasis urinaria, ¿sale? Entonces, vamos a ver que pues la litiasis pues es una patología extremadamente frecuente, ¿no? En nuestro país, tanto como en el mundo, y pues sí, es una causa muy frecuente de consulta, sobre todo porque pues es un dolor muy agudo, como ya lo vamos a ver ahorita, ¿sale? Ok. Si tienen dudas o algo, me avisan, ¿sale? Entonces, vean, la litiasis como tal, pues es la tercera afección más común del tracto urinario, ¿no? Aquí en nuestro México lindo y querido. Entonces, muchas personas van a llegar porque, pues, que de repente les están así normal y de repente como que les da un dolor en la región lumbar y pues eso van a llegar ahí, ¿no? Con ustedes pueden tener sudoración, vómitos, ¿sale? Esta litiasis, ya una vez que hacemos el análisis de los cálculos, pues vamos a ver que están constituidos por diversas sustancias. Ajá. De las más comunes de que tenemos o de las cuales se tiene registro, pues es el oxalato cálcico, que va a ser la más común de todas, ajá, de todas las litiasis. Las de oxalato de calcio van a ser las más frecuentes, ¿sale? Después de esas, pues tenemos el fosfato cálcico, fosfato no cálcico, compuestos purínicos como lo sería el ácido úrico, el urato sódico, y además de los compuestos purínicos, también tenemos Yo no escucho nada. ¿Quién no escucha? Ay. A ver, esperen, déjenme ver el chat. Sí, voy a pasar su presentación. ¿Pueden comer mientras están en clase? Pues ahora sí, ¿no? Ya. Una Profe, ¿por qué cerveza, no apagan profe, los la micrófonos verdad. de todos? No, porque pues si no, imagínense, ¿no? Al rato, este, van a, les voy a empezar a hablar así, la litiasis urinaria es, ok, Profe, mande, ¿quieren que apague el micrófono de todos? sí, porfa, y ya que cada quien lo active cuando vaya teniendo duda. Ay, Dios, a ver, espérenme. Ok. ¿Cómo silencio el micrófono? ¿Alguien me puede Mejor que cada quien lo apague, ya apaguen los clips. En donde viene el cuadrito de todos los participantes, Ajá. ahí le debe de aparecer una opción que dice silenciar a todos. Hasta bajito, donde al ladito del cuadro que es para compartir pantalla. Ok, poner en pausa, anotar, control remoto, participantes, quizá aquí.
Ah, ok, ya lo entendí. Ya, excelente. Muchísimas gracias. Listo, están silenciados, no los puedo escuchar. Muy bien. Entonces, ok, voy a estar al pendiente del chat por cualquier cosa. Va. Ok. Entonces decíamos que estas sustancias que vemos aquí son los compuestos por los cuales podemos nosotros encontrar la composición de los cálculos de la litiasis urinaria. Vean, por ejemplo, los pacientes que tienen cálculos de ácido úrico, pues entrarían dentro de lo que son los compuestos purínicos. También podemos tener otros cálculos compuestos de aminoácidos, como es la cistina, pero vamos a ver que en el caso de la cistina, se trata de una enfermedad llamada cistinuria y bueno, eso no es tema de la clase, pero es nada más para que estén y para que lo tengan en cuenta. Y también vamos a tener otros componentes como son los carbonatos, como las sulfamidas, etcétera. ¿Sale? Entonces, eso es en cuanto a la composición de la litiasis. En cuanto a su etiología, como les decía, pues bueno, como tal, no sabemos realmente, o sea, no hemos encontrado una causa así exacta de eh, qué es lo que ocasiona la litiasis, ¿no? Por ejemplo, se ha relacionado mucho con, o bueno, mitos y leyendas urbanas. La gente dice que pues por tomar refresco o mucho refresco, la gente que toma mucho refresco se le hacen pues cálculos, ¿no? Pero realmente pues hay gente que toma refresco toda su vida y no le pasa nada. Hay gente que aunque no tome refresco, pues tiene cálculos renales, ¿no? Entonces, realmente lo único que hemos encontrado es que son distintas interacciones entre las distintas sustancias que hay en el riñón, que ya vimos, ¿no? O sea, de cómo se excreta, por ejemplo, el calcio, el amoníaco, el fosfato, todas esas sustancias van a interactuar para generar, así como lo vemos en la imagen, todas estas etapas del cristal, ¿sale? Entonces, una nucleación, un crecimiento, una agregación y finalmente que lleguen a la retención. La retención va a ser que ya es tan grande ese cristal que se va a atorar en alguna parte de la nefrona o de este sistema renal. Puede llegar incluso a los cálices, ¿no? Llega a los cálices y después de los cálices pues va a salir hacia el uréter, ¿no? Y es cuando vamos a tener la clínica de la litiasis renal. Entonces, vean, como les decía, pues el oxalato cálcico es la más frecuente. También existe, el oxalato cálcico es más o menos un 80%, ¿sale? En cuanto a los infectivos del ácido úrico, bueno, infectivos que serían cálculos de estruvita y aparte los cálculos de ácido úrico, ambos van a ocupar un porcentaje del 15% más o menos, el fosfato cálcico un 5% y la cistina un 1 a 3%. Ah, ¿de qué, Andrea? ¿Lo que dije de los cristales? Ok. El oxalato cálcico es la causa o es la composición más frecuente de la litiasis urinaria, es decir, de todos los pacientes que tengamos con cálculos renales o con litiasis urinaria, que es lo mismo, el 80% de esos cálculos va a estar compuesto de oxalato cálcico, ¿sale? Entonces, a eso se refiere. El otro 15% más o menos se va a repartir entre infectivos, que son cálculos de estruvita, ahorita lo vamos a ver, y cálculos de ácido úrico, ¿sale? Y el otro 5% va a ser de fosfato cálcico y del 1 al 3% son de cistina, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver cada uno, ¿va? No sé, Andrea, si resolví tu duda o no. Yo tengo otra duda. Dime. No sé quién me habla, pero dime. Maritza. Ah, sí, Maritza, dime. Entonces, lo que acaba de mencionar son sustancias que interactúan para hacer los cálculos.
Acuérdate que cuando vimos la fisiología del riñón, vamos a tener que en el riñón se va a eliminar calcio, se va a eliminar a través del fosfato, se van a eliminar hidrogeniones. Todas estas sustancias, hay personas que en sus riñones van a interactuar todas estas para ir formando los cristales. Entonces se van a ir formando desde una etapa muy pequeña, como viene ahí en la imagen, una nucleación, que son apenas pues algunas moléculas de cristales. Posteriormente se van a ir agregando más hasta que ese cristal sea lo suficientemente grande como para atorarse, ya sea en el cáliz renal y salir hacia el uretero, ¿sale? Entonces, todas estas sustancias son las que se van a ir agregando poco a poco hasta ir formando un cristal de cualquiera de estos componentes. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un cristal de ácido úrico, pues lo más seguro es que él tenga un padecimiento que puede ser gota, ¿no? Por ejemplo, porque pues él ya está predispuesto a una mayor o a un mayor nivel de ácido úrico. Ajá, él por su enfermedad base, que sería la gota, él ya tiene un mayor nivel de ácido úrico y por lo tanto puede desarrollar estos cálculos de ácido úrico. ¿Sale? Ok, gracias. De nada. No, ok. Vamos a ver entonces que estos cálculos, o bueno, la clínica de estos cálculos casi siempre aparecen en la tercera década de la vida. Ajá, o sea, en los 30, de los 30 a los 40 es la mayor frecuencia en la cual se pueden presentar estos cálculos, ¿sale? Entonces, por lo general, cuando lleguen, van a ser pacientes que estén entre los 30 y 40 años de vida y que aparte lleguen porque comenzaron a presentar un dolor súbito en la región lumbar y que además de eso, pues ustedes los van a ver y el paciente pues va a estar sudando, en algunos casos puede llegar a tener fiebre, ¿sale? Entonces puede presentar también náusea o vómitos incluso, ¿no? Del dolor. Y el dolor pues va a ser irradiado a ingle y hacia la región genital, dependiendo de qué tan abajo esté ese cálculo renal, ¿sale? En el caso de la cistina, que les comentaba que era una enfermedad como tal ya genética, ahí sí van a aparecer antes, o sea, sí puede haber pacientes más jóvenes con los cálculos, ¿sale? Entonces, si este paciente no entra o no se le ha detectado esta enfermedad, pues probablemente comience o debute con un cálculo renal, ¿sale? En el 40% de los casos, los pacientes van a tener una recidiva. ¿Qué quiere decir esto? Que van a presentar, o sea, aunque les demos tratamiento, van a presentar una litiasis de la misma composición, sea ácido úrico, oxalato de calcio, fosfato, etcétera, en la misma localización y en menos de 4 años. ¿Sale? O sea, eso significa recidiva, que sea un lito nuevo, es decir, una piedrita nueva, de la misma composición y en menos de 4 años y del mismo lado, ¿sale? Entonces vean ahí, por ejemplo, las imágenes, ¿no? O sea, esos son cálculos que se le han sacado a distintos pacientes, entonces vean la diversidad de formas, ¿no? Que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, o sea, imagínense estas, imagínense pues cualquiera de estas piedritas, pues a lo mejor esta que estoy aquí señalando, pues no hay problema, ¿no? Pues está ahí medio lisa, pues sí, medio va a doler, pero pues ahora imagínense esta de acá, que baje, ¿no? Ahí por el uretero, ¿no? Pues eso debe de doler bastante, ¿sale? Entonces de ahí el cuadro clínico que presenten los pacientes, ¿sale? Entonces vean el tamaño que pueden llegar a tener y sobre todo, pues imagínense pasarle eso al interior del uretero, pues eso es lo que duele bastante, ¿sale? Entonces, por eso la clínica de los pacientes. Ok. Entonces vamos a ver qué... Profe, yo tengo una duda. Ajá, dime. O sea, ¿qué diferencia hay entre, o sea, las piedritas o por qué unas están como más compactas y las otras más separadas o qué?
podemos, como tal, eso va a depender de la interacción de los cristales y de la composición que tengan. Ajá. No podemos decir así como que, ay, pues mira, esta es la presentación típica de uno de ácido úrico, ¿no? Sí. Así tienen características, pero casi no, digamos que O sea, todos no podemos obran de guiarnos manera como de diferente. si te sale de esa manera es porque tu litiasis renal es de ácido úrico. O sea, Ajá, no ajá, se puede. exacto. O sea, ahorita vamos a ver, conforme vayamos avanzando, que es como, Ujú. digamos, la siguiente parte, vamos a ver ya en una imagen la morfología de algunos, ¿sale? Que sí Ah, es ok. como muy característica. Pero aquí en esta imagen, todos pueden ser, por ejemplo, de oxalato de calcio, ¿sale? Entonces, Ya. si te fijas en el pie de la imagen, dice, cuando más del 70% de un urolito está compuesto de un tipo de cristal, se nombra como el cristal. Entonces, a lo mejor este de aquí puede tener, no sé, 71% de oxalato de calcio y el otro 30% puede ser de ácido úrico, por ejemplo. Ya. ¿Sale? Entonces, ahorita los vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas bien. ¿Sale? Ok. Gracias, profe. De nada. Ok. Perdón, si escuchan a un niño berrear, es el de mi vecino, entonces lo siento. ¿Sale? Entonces, en cuanto a los cálculos de calcio, como les decía, el origen como tal es desconocido. Ujú. Puede haber factores de riesgo que incrementen estos, que incrementen la probabilidad de padecer o de que mi paciente desarrolle cálculos, ¿sale? Pero como tal, así una causa específica, pues no hemos tenido, ¿no? No hemos hallado. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, dentro de estos factores de riesgo, el paciente puede tener algo que se llama hipercalciuria idiopática. Ujú. Esta, digamos que va a ser la causa más frecuente de litiasis cálcica. Ajá. Y se va a definir como una excreción urinaria de calcio mayor de 300 miligramos en un día para los hombres y 250 miligramos en un día para la mujer. ¿Sale? Entonces, esta digamos como que pues va a ser la única que digamos como que tengamos así presente, ¿no? O sea, es un factor de riesgo, sin embargo, puede pasar una buena cantidad de tiempo que si mi paciente tiene una hipercalciuria idiopática, pues puede que no se le formen incluso cálculos, ¿no? Pero a fin de cuentas es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es la hiperuricosuria, que por ejemplo en hombres sería de 800 miligramos por día y en mujeres sería de 750 miligramos por día. La hiperuricosuria pues es tirar o excretar mucho ácido úrico a través de la orina y por lo tanto esas concentraciones de ácido úrico van a hacer que comiencen a interactuar esos cristales con las otras sustancias y se comiencen a formar estos cálculos de ácido úrico. ¿Sale? Habíamos visto también que en cuanto a las hormonas que van a regular, por ejemplo, la concentración del calcio, podemos tener hiperparatiroidismo. Ajá, o sea, bueno, mejor dicho, la hormona paratiroidea va a ser la que regule estas concentraciones y si se presenta un hiperparatiroidismo primario, entonces esto podríamos tener una hipercalciuria y por lo tanto estas sales de calcio van a comenzar a interactuar para comenzar a formar ese cálculo de calcio. ¿Sale? También otro factor que podemos tener es la acidosis tubular renal. Esta va a ser también una enfermedad autosómica recesiva y que va a consistir en que el túbulo distal no puede excretar iones hidrógeno, ¿sale? A la orina, o sea, no puede mandar en la parte que ya habíamos visto de fisiología renal donde se tiraban hidrogeniones, en este caso el túbulo distal no lo va a poder hacer. Uh-huh. Por lo tanto, esto va a generar que se aumente la eliminación de calcio y este calcio va a ser el que nuevamente comience a interactuar en todo ese sistema de túbulos para formar estos cristales, ¿sale? Entonces, esos digamos son como factores de riesgos. Hay más, por ejemplo, la sarcoidosis, síndrome de Cushing, cosas de ese estilo que pues también favorecen la formación de cálculos de calcio, pero digamos que estas son como las más
las más concretas, ¿sale? Profe, una pregunta. Ajá. Dijo que el túbulo distal no puede excretar ¿qué sustancia? Los hidrogeniones, el hidrógeno, que habíamos ok. dicho que regula la acidez de nuestro cuerpo. Ujú. Entonces, en este caso, este paciente, su orina de este paciente va a ser muy alcalina, ¿sale? Entonces, al ser alcalina, el calcio, bueno, además de aumentar la excreción del calcio, no tiene hidrogeniones esta orina, entonces eso va a generar que sea alcalina y aparte con la interacción de los iones de calcio con las otras sustancias, esto va a generar que se hagan los cálculos de calcio. Profe, y otra pregunta. ¿Puede Ujú. presentar cualquiera de estos? O sea, no tiene que presentar los 4. Por ejemplo, en la hipercalciuria idiopática, esa pues es una hipercalciuria que no sabemos por qué se da, pero por ejemplo, la acidosis tubular renal, esa sí es una enfermedad como tal ya dada. Es raro que presenten alguna alteración, alguna otra alteración, o sea, no pueden, o sería raro que presentaran las 4 juntas, ¿no? O sea, pues no quieras tanto al paciente, ¿no? No, no es cierto, no te creas. Pero, es raro que presenten las 4 juntas, pero sí, por lo general nada más es una, ¿eh? Realmente presentar varias está muy, muy, muy extraño. Ok, gracias. Vale. Ok. ¿A Perdona, qué y se es refiere litiasis infectiva. hipercalciuria? Esta diapositiva que estamos viendo dice, debería decir litiasis infectiva con F en vez de V. ¿Sale? Es infectiva. Profe, yo tengo otra duda. Dime. En la diapositiva anterior no me quedó muy claro lo de hipercalciuria. Ahí voy. Infectiva. Mm, Ahí está, infectiva. Hipercalciuria idiopática. Ok. La hipercalciuria va a hacer referencia a cuánta cantidad de calcio está tirando ese paciente a través de la orina. Ajá. Entonces, en el caso, al ser idiopática, no sabemos por qué sucede. Simplemente, pues el riñón de ese paciente, pues está tirando más calcio de lo normal. Ajá. Entonces, esto ya cuando le mides el calcio, para que tú puedas determinar si es una hipercalciuria, tendrías que decir, no, pues sabes qué, tira más de 300 miligramos de calcio en un día, en el caso de los hombres, y 250 en el caso de las mujeres. ¿Sale? Entonces, digamos, no es algo que hayamos encontrado así como la causa exacta, pero simplemente es un riñón que está tirando más calcio del que debía y eso lo pone en riesgo para formar cálculos de calcio. Ok, gracias, profe. Vale. ¿Sale? Entonces, vamos a ver aquí la litiasis infectiva o también estos van a ser cálculos de estruvita. ¿Sale? Entonces, estos van a estar formados por magnesio, amonio y fosfato, ajá, MAP, ¿sale? Y aquí vamos a tener algo que se llama cálculos en astas de venado, ajá. Es decir, estos van a ser cálculos que predominantemente se formen, pero como tal en el cáliz renal. Los de oxalato de calcio, o sí, los que veíamos en la diapositiva anterior, que eran los cálculos formados por calcio, estos sí van a poder bajar a través del uréter, ajá. Pero estos, en el caso de la infectiva, se van a quedar en su mayoría en el cáliz, ¿sale? Entonces, se van a formar algo que se llama enastas de venado. Ahorita lo vamos a ver en una imagen y van a ver por qué se ve así, ¿sale? Profe, Entonces, una esto pregunta. se da, perdón. Una pregunta. Ajá. Cuando dice que es de estruvita, ¿es porque es magnesio, amonio y fosfato? ¿Eso es lo que compone la estruvita? Ajá. Ah, ok, ok, gracias. No me quedó muy claro lo último de astas de venado. ¿Qué es eso? Es la ¿Qué? forma de que tiene los cálculos, pero ahorita lo vamos a ver en una imagen. ¿Sale? Ahorita
Es pura teoría, pero ahorita lo vemos en una imagen. Tranquilos. ¿Sale? Entonces, estos cálculos se van a estar desarrollando en un ambiente alcalino. Vean, alcalino con respecto al pH normal de la orina. El pH normal de la orina vendría siendo de 5.85, pero estos se van a comenzar a desarrollar en un pH de 6.8 a 8.3. ¿Sale? Y también se le llama infectiva porque quien produce esa alcalinidad va a ser una infección de los siguientes organismos. Por ejemplo, Proteus, Providencia, Klebsiella, Staphylococcus, Mycoplasma, ¿sale? Todos esos van a favorecer la infección y la reacción que generen la infección por esos microorganismos va a generar un ambiente alcalino en el cual se va a generar este pH en la orina, ¿sale? Por lo tanto, esto va a aumentar la cantidad de amonio urinario y eso va a generar que se formen estos cálculos, ¿sale? En cuanto al tratamiento de esta litiasis, pues bueno, realmente se han utilizado varios métodos, pero lo único que se ha visto es que, por ejemplo, si le damos antibiótico al paciente, se regulariza el pH mientras es el tratamiento antibiótico, pero si por alguna razón queda un poco de alguna de estas bacterias o se vuelve a colonizar, vuelve a bajar vuelve a estos rangos el pH y por lo tanto vuelve a formar estos cálculos de Struve, ¿sale? Vean entonces, a eso se refiere con cálculos en astas de venado. Ajá. Entonces vean aquí, ¿no? Todas estas va a tener la forma de un cáliz renal. Ajá. Entonces, como tal, únicamente vamos a imaginar que nuestro riñón pues más o menos estuviera como algo así. ¿Sale? Entonces, este cálculo que se le llama en astas de venado, pues va a hacer que va a tomar la forma de los cálices renales. Entonces, pues sí va a ser un poco más difícil que salga a través del uréter, ¿no? Que vendría por acá. Bueno, ahí con mucha imaginación, ¿no? ¿Sale? Entonces, más o menos que eso vendría a ser el uréter. Entonces, pues obviamente al tener la forma, pues no va a caber por aquí, ¿sale? Entonces, eso va a generar que sea un poco más difícil que este cálculo salga por toda la interacción que tiene. Y vean, entonces agarra y toma la forma del cáliz renal y por eso se le dice que es en astas de vena. No, Fe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior? Es que me quedó una duda en el ¿Esa? último punto. Ajá. Ajá, lo de la infección, había dicho, bueno, ¿podría explicarlo de nuevo, por favor, el último? Ajá. Ok. En el caso habíamos dicho que el pH urinario, en el caso de las litiasis infectiva, se le va a llamar así porque estos gérmenes que vemos aquí, estas bacterias de Proteus, Providencia, Klebsiella, etcétera, van a hacer algo que se llama hidrolizar la urea. Ajá. El proceso de hidrólisis de la urea va a hacer que el pH de la orina se vuelva alcalino. Entonces, eso va a generar que todos estos componentes que veíamos al principio, el magnesio, el fosfato, todos esos comiencen a interactuar y entonces comiencen a formarme el cálculo que vemos en esta imagen. ¿Sale? O sea, como tal, estos microorganismos no van a formar el cálculo. Lo único que sí van a hacer es dar las condiciones para que en presencia de este pH, tanto magnesio, amonio y fosfato comiencen a agruparse y formarme este cálculo. No sé si resolví tu pregunta. Sí, gracias. Vale.
Ok, entonces, en cuanto a los cálculos de ácido úrico, bueno, pues predominantemente va a ser, lo vamos a encontrar en hombres. ¿Por qué? Pues porque los hombres somos tenemos un mayor consumo de carne eh, por per cápita, es decir, por persona, que las mujeres, ¿sale? Pacientes con gota, pues también, ¿no? También lo podemos encontrar. En el caso de los pacientes tratados por algunas enfermedades como cáncer, con algunos medicamentos esto va a favorecer que aumente la concentración de ácido úrico y el proceso mediante el cual se va a llevar a cabo es, puede que mi paciente o esté muy deshidratado o tenga una ingesta excesiva de purinas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México no es tan, sí es frecuente, pero no tanto, pero por ejemplo en países como Argentina, Uruguay, que son países donde comen mucha carne, el problema de la gota es un problema de salud pública. Ajá, entonces, estos pacientes van a hacer que toda esta concentración de ácido úrico su pH en la orina sea menor a 5.5. Por lo tanto, esas condiciones, tanto del ácido úrico elevado como una baja en el pH, van a generar las condiciones para que los cristales de ácido úrico comiencen a interactuar y se comiencen a agrupar en el riñón de estos pacientes. ¿Sale? Entonces, por eso es que van a tener litiasis de ácido úrico estos pacientes. Yo tengo una duda. Ujú. ¿Qué es ingesta excesiva de purinas? ¿O qué es Ingesta eso? excesiva de purinas. Acuérdate que las purinas van a ser componentes que nosotros podamos encontrar, sobre todo, son como bases nitrogenadas. Ajá. Y estas las podemos encontrar, por ejemplo, en la carne, cerveza, todos esos. Entonces, son adenina y guanina, ¿sale? Entonces, estas bases nitrogenadas se van a metabolizar en el interior de la célula y al metabolizarse se va a producir ácido úrico. Ajá. Entonces, este ácido úrico, su exceso se puede cristalizar y entonces a mi paciente con gota, por ejemplo, se le pueden acumular tanto en los riñones, como sería el caso de los cálculos de ácido úrico, o en las articulaciones, ¿sale? Pero esas son las purinas, ¿sale? Son bases nitrogenadas que al momento de metabolizarse se transforman en ácido úrico. Profe, ¿puede repetir cuáles son, o sea, es adenina, ¿cuál dijo? ¿Guanina y qué? Adenina, guanina, tiamina, citosina. Gracias. Y dijo que al momento de que se metabolizaban, ¿en qué se convertían? En ácido úrico. Lo último que dijo del pH, ¿a qué se refiere? Perdónenme, me equivoqué. Adenina y guanina sí son purinas. Todas las demás no, solo adenina y guanina. Adenina y guanina son purinas. El último punto del pH, ¿a qué se refería o qué tiene que ver? Ok. En el caso del pH, esto hace referencia a la solubilidad que tiene el ácido úrico. Ajá. Entonces, al momento de que tenemos un pH menor a 5.5, eso va a disminuir la solubilidad del ácido úrico, ¿sale? Entonces, esa disminución de la solubilidad va a hacer que se comience a agrupar en la orina, esos cristales se comiencen a agrupar y formen
un cálculo de ácido úrico en vez de ser excretado a través de la orina. No sé si me expliqué. Ok, o sea que eso va a hacer que el ácido úrico no sea tan soluble y se Ajá. puede formar el cálculo. Ajá. Ok, gracias. Ok. Vean entonces, ¿no? Por ejemplo, los cálculos de ácido úrico, vean cómo son, o sea, están un poquito más redonditos, son como más amarillos. Vean los que veíamos, ¿no? En astas de venado, el cálculo de estruvita. Vean aquí el de fosfato cálcico y vean acá el de cistina. ¿Sale? Entonces vean las diferencias, ¿no? Entre cada uno. Vean aquí el de fosfato cálcico. ¿Sale? Ok. Entonces, clínicamente, ¿cómo se va a presentar esto? Pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Es un cólico renal, o sea, el sistema colector se va a dilatar y eso me va a generar que mi paciente presente mucho dolor, ¿sale? Es un dolor súbito, un dolor que puede ir acompañado de fiebre, sudoración, náusea, ajá. En algunos casos, no en todos, pero casi siempre es post ingesta de alcohol. En algunos, no en todos. Y vean, por ejemplo, el cólico renal va a estar dado por la dilatación del sistema colector. Ajá, es decir, tanto del cáliz renal como del uréter. Ajá. Pero en el caso puede haber también, o se puede presentar esta litiasis sin cólico o con una molestia únicamente vaga, como lo veíamos en la clase anterior. Si únicamente el dolor se presenta en esta zona, sin irradiaciones, entonces eso pudiera hacernos pensar que únicamente lo que se está distendiendo es la cápsula renal. No hay una irradiación hacia la parte inferior, ¿sale? Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. Sí podemos tener una molestia un poquito vaga si únicamente localizamos aquí esa molestia, pero si ya irradia hacia la parte inguinal, hacia la parte genital, entonces probablemente ese cálculo esté en el uretero, ¿sale? Puede, en algunos casos, por ejemplo, en el caso del cólico renal, va a comenzar a doler. Vean, por ejemplo, aquí la obstrucción. Ahorita le quito el relleno. Sin relleno. Vean, entonces, por ejemplo, aquí la obstrucción de este riñón, ¿no? En esta parte, vean ahí el cálculo que tiene de color blanco. Entonces, ese calculito va a generar tanto que la orina sí se pueda formar, pero no va a ser expulsada a través del uretero, ¿sale? Por lo tanto, esto que va a hacer, se va a comenzar a acumular la orina y esto puede llegar a distender un poco este riñón. Acuérdense, el riñón como tal no duele, pero si se distiende la cápsula, entonces eso sí va a ser lo que me genere un problema. Y esa es la molestia que pueden llegar a presentar los pacientes que no tienen como tal un cólico irradiado hacia ingles o hacia región genital. ¿Distender se refiere como que se desprende? No, distender se refiere a ensanchar o dilatar. Ok. Profe, ¿puede repetir con qué se acompaña el dolor? ¿Con qué otro? Con náusea, vómito, sudoración, en algunos casos fiebre. Espérenme un poco. Espérenme un poco, espérenme un poco.
Ok, listo. Entonces, así es como se va a presentar entonces el cólico renal, ¿sale? O cólico renoureteral también se puede presentar de esa manera. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Podemos encontrar hematuria. En el caso de que hubiera alguna infección, como ya lo vimos, entonces podemos encontrar amonio y magnesio, ¿no? De los cálculos o de la litiasis infectiva. Puede haber fiebre que puede representar una urgencia, digamos, relativa. Ajá, la fiebre pudiera indicarnos que quizá ya la infección esté en el parénquima renal. Ajá, pero hay que ver qué tan mal esté ese paciente y como les decía, pues también puede llegar a presentar náusea y vómito. ¿Sale? Es un paciente que no puede, ninguna posición le acomoda, no puede estar sentado, no puede estar parado, ninguna posición así como que le mejore el dolor ni nada, ¿sale? Entonces, esa es la característica clínica. ¿Sale? Ok, ¿dudas hasta aquí? Yo. ¿Qué dijo ¿Hay que la alguna? fiebre? Primero, creo que es Pablo el que está hablando. Sí, pero primero, ¿Primero qué? No te escuché, Pablo, perdón. o sea, mi duda es que si hay alguna forma de prevenir esto, o sea, bueno, no prevenir, sino como diagnosticar antes de que se forme el cálculo completo y ya cause algún problema. No, no la hay, porque mientras no está diagnosticada, o sea, mientras no tenga dolor el paciente, pues No puede. no puede, ni modo que le mandemos así como que a todos así indiscriminadamente, vamos a ver cuánto calcio tienes en la orina o así, pues no, sería muy difícil. Entonces casi siempre es nada más hasta que tienen el dolor. Ya, listo, Maritza, dime. Ah, lo de la fiebre se refería a que había una infección en el parénquima. Ajá, Ok. Profe, digo que cuando había fiebre es cuando estaba afectado, ¿qué? el parénquima renal. Esta parte de aquí. Ok, listo. Entonces, diagnóstico para esto, una, pues por la presentación clínica y ya si quisiéramos hacerle algún estudio al paciente, podemos hacerle una tomografía computarizada, que eso significa TC. Podemos hacerle también una urografía excretora, que es lo que vemos en la imagen. Se mete un medio de contraste al riñón y pues nos va a dar la forma ahí del sistema colector, de los ureteros, de la vejiga, y ahí podemos observar el cálculo o algún ultrasonido que le podamos hacer ahí al paciente. ¿Sale? Ok, chicos, ¿dudas con la litiasis? No, profe. A ver, pues. Sale, entonces vamos a ver ahora dos síndromes
que nos van a causar algunos problemas, pero que son resultado, no es como tal una enfermedad renal directa, sino es resultado de algunos otros padecimientos. ¿Sale? Entonces, el primero que vamos a ver es el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico, bueno, se va a definir como la presencia de hematuria, proteinuria, una reducción aguda de la filtración glomerular, también vamos a tener oliguria, puede haber una insuficiencia renal rápidamente progresiva y una retención de agua y sal. ¿Sale? Entonces, todos estos componentes van a explicar el síndrome nefrítico. Ahorita los vamos a ver más a detalle. Entonces, ¿cuáles van a ser las características del síndrome nefrítico? Una que es una inflamación aguda, ¿sale? En este caso, el glomérulo va a ser esa parte que se va a inflamar y va a ser un proceso limitado y que va a tender a la curación en días o semanas. Entonces, si nos acordamos, cuando nosotros teníamos ahí nuestra capsulita de Bowman, vamos a suponer que esa es la cápsula de Bowman. Hacia acá venía el túbulo proximal. Luego hacia acá abajo estaban el asa de Henle. Y luego hacia acá el túbulo distal. ¿Sale? Y hasta acá, hasta el último, el túbulo colector. ¿Sale? Entonces habíamos dicho que aquí también llegaba por un lado, entraba la arteriola aferente y por el otro lado salía por el otro lado salía la arteriola eferente. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Esta parte como tal aquí del glomérulo va a ser la que se inflame, ¿sale? Toda esta parte de aquí va a ser la que se inflame, ¿sale? Entonces, va a haber un daño a la pared glomerular y a la barrera de permeabilidad. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Normalmente los eritrocitos llegarían a través de estas arteriolas porque serían quienes llevarían esta parte del plasma, bueno, iría la sangre acompañada de eritrocitos y del plasma, y el plasma sería lo que normalmente se filtraría a través de esta membrana. Habíamos dicho que teníamos una barrera que primero eran los capilares, luego eran los podocitos, ¿sale? Y que con base en la carga negativa de esa membrana iba a permitir el paso de sustancias hacia el túbulo proximal y el resto del sistema de la nefrona, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar en esta? Va a llegar aquí la sangre y entonces se van a ver afectados los capilares en sus fenestraciones. Habíamos dicho que los capilares tenían como ciertas ventanas que se llamaban fenestraciones y entonces aquí se van a ver afectados. Esas fenestraciones van a permitir que pasen, al hacerse más grande, va a permitir que pasen los eritrocitos y por lo tanto voy a tener la presencia de hematuria. También al pasar esos eritrocitos, entonces, hacerse más grande esas fenestraciones, lo que normalmente no permitiría pasar, que serían las proteínas, entonces ahí sí comenzarían a pasar esas proteínas, ¿sale? Entonces, vamos a tener hematuria, es decir, vamos a tener eritrocitos en la sangre y proteinuria. Ajá. Las proteínas las vamos a tener también, hematuria es sangre en la orina, y proteinuria, las proteínas en orina, que normalmente no debería de haber, ¿sale? Un ejemplo de cómo se da esto pues, es la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, ¿sale? Pacientes que se enferman, por ejemplo, vean aquí, ¿no? Pacientes que les da una faringoamigdalitis, entonces puede que esa faringoamigdalitis no sea bien tratada y por lo tanto ese estreptococo va a generar que se alteren todas estas membranas
tengamos todas estas alteraciones en las membranas de este síndrome nefrítico, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Y vean, puede haber tanto bacteriana como viral, ¿no? En la bacteriana, pues el Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, etcétera, ¿sale? O también viral puede haber hepatitis B y C, VIH, el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, varicela, etcétera. Ok. Ok, entonces vamos ahora con el síndrome nefrótico. Entonces, normalmente en una persona sana, la cantidad de proteínas en su orina debe ser menor a 150 miligramos en 24 horas. O sea, sí hay proteínas, pero son muy poquitas, ¿sale? En el caso del síndrome nefrótico, vamos a tener que también se va a alterar la membrana glomerular, pero aquí vamos a tener el paso de albúmina. ¿Ah? Normalmente la membrana glomerular permitiría el paso de proteínas menores a 40 kilodaltons. Ajá. Pero la albúmina, por ejemplo, pesa 70 kilodaltons. Entonces, además de que tiene una carga que va a ser repelida, ya sea por los podocitos, por los capilares, etcétera. Además de eso, la albúmina es muy grande como para que pueda pasar a través de esa membrana. Ajá. Sin embargo, en el síndrome nefrótico sí se va a ver alterada y por lo tanto vamos a tener una albuminuria. Ajá, en el caso del síndrome nefrótico. Al momento en que nosotros tenemos entonces esta albuminuria, vamos a tener también otras alteraciones que en los túbulos se va a comenzar a secretar, que van a hacer que en los túbulos se comience a secretar una proteína llamada lisosima. Ajá. Esta lisosima también va a contribuir a la cantidad de proteínas que nosotros tengamos en la orina en el caso del síndrome nefrótico. ¿Sale? Entonces, ¿qué cosas vamos a tener? Vamos a tener edemas. Ajá, vean, sobre todo en la parte de los párpados vamos a tener edemas. Mi paciente va a estar ahí todo hinchadillo y se va a presentar principalmente en estas partes porque la piel aquí va a ser más delgada. Entonces va a ser, primero lo vamos a notar en los párpados, ¿sale? La proteinuria tiene que ser superior a 3.5 gramos en un día en adultos y 40 gramos por hora por metro cuadrado en niños, ¿sale? ¿Qué puede causar un síndrome nefrótico? Bueno, puede ser dado por infecciones, puede ser dado también por algunos fármacos, enfermedades sistémicas, algún trastorno metabólico, o también puede ser ocasionado por neoplasias, ¿sale? O que simplemente lo presente el paciente por ahí, sin que nos demos cuenta que sería lo que, o mejor dicho, idiopático, es decir, que no sabemos de dónde viene, que sería lo misceláneo, ¿sale? Ok. Vean, por ejemplo, ¿no? Este paciente. Vean el edema que tiene alrededor de sus ojos. ¿Ah? Entonces, va a presentar edema. Si la dejamos avanzar, puede llegar a insuficiencia renal. Puede presentar también fenómenos trombóticos. Ahorita vamos a ver por qué. Puede haber infecciones y puede haber también, bien característico aquí, hiperlipidemia y lipiduria. ¿Sale? Es decir, vamos a tener una elevación de lipoproteínas en la sangre, principalmente colesterol, y lipiduria, es decir, la orina de este paciente va a salir con sangre, ¿sale? Entonces, a eso va a hacer referencia a estos dos conceptos. Profe, lipiduria y hematuria no son lo mismo, entonces. No, lipiduria es, perdón, es dije sangre, ¿verdad? Perdón, me equivoqué. Es grasa en la orina, ¿sale?
Grasa en la orina. Ajá, lipiduria es grasa en la orina y hematuria ya sería la sangre en la orina. Ok, gracias. De nada. Profe, en la hiperlipidemia dijo que predominaba en la orina. No te escuché, perdón. Que en la hiperlipidemia, ¿qué es lo que hay en la orina? En la lipiduria es grasa. Y en la hiperlipidemia es la elevación de las lipoproteínas, pero en sangre. Gracias. Vale. Ok, entonces el tratamiento podemos utilizar varios fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, captopril, enalapril, etcétera. Podemos utilizar también los árados como los sartán, candesartán, o podemos utilizar también corticoides, ¿sale? Podemos utilizar dieta también y podemos utilizar diuréticos. Digo, esto no es necesario que se lo aprendan, es únicamente para mencionarlos. Bueno, no es que lo podamos utilizar, sino lo que tenemos que utilizar es la dieta, ¿no? En esos pacientes con estos síndromes, ¿sale? Entonces vamos a verlo un poquito más práctico para que no se me confundan. Ok, entonces... Vamos a dibujar esto por aquí. Vamos así. Okay. Okay. Eso alcanza. Ok. Entonces, vamos a poner de un lado. De este lado vamos a tener al síndrome nefrótico. Y de este lado vamos a tener al síndrome
nefrítico. ¿Ah? Entonces, vamos a suponer que este círculo que ustedes ven aquí va a ser un capilar, ¿no? Y esto que lo rodea, vamos a cambiarle el color. Vamos a poner un rojito. Un rojo. Ok. Ok. Entonces, en el síndrome nefrótico, habíamos dicho, nosotros sabemos que normalmente la estructura de nuestra cápsula de Bowman es que tenga, aquí va a llegar, estos van a ser, digamos, el interior, ¿no? De ese capilar, ¿no? Todo esto va a ser el anterior, el capilar, o sea, bueno, mejor dicho, el capilar que llegue a la cápsula de Bowman, que va a ser el círculo azul, ¿sale? Entonces habíamos dicho que aquí van a ir los eritrocitos y van a ir acompañados de la parte líquida que va a ser la que se va a filtrar, ¿no? Esta parte líquida que va a ser de la sangre, que va a ser el plasma. Ajá, entonces, eso va a ser lo que se va a filtrar. Habíamos dicho también que estos capilares alrededor tienen podocitos. Ajá. Entonces, no nada más tiene este capilar unas fenestraciones, que son estas que vemos aquí. Digo, no las puse de este lado, pero son estas que vemos aquí. De este lado también habría. Y tendría unos podocitos, ¿sale? Que van a ser células que también tengan una carga negativa y que ayuden a repeler esas proteínas que quieran pasar hacia esta parte, ¿sale? Entonces, nos vamos a nuestro síndrome nefrótico y qué es lo que va a pasar en el caso del síndrome nefrótico, ¿sale? Aquí vamos a tener una alteración en los podocitos, ajá, es decir, estas celulitas triangulares que tenemos aquí van a comenzar a tener alteraciones, ¿sale? Habíamos visto que, por ejemplo, una enfermedad que los afectaba era una que se llamaba nefropatía de cambios mínimos. ¿Sale? Entonces, en esta nefropatía de cambios mínimos, supongamos que la vamos a poner como ejemplo para esto, pero esto es en general lo que pasa en un síndrome nefrótico. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a comenzar a fallar estos podocitos, ¿sale? Por lo tanto, al momento en que comienzan a fallar, este plasma nosotros sabemos que también tiene albúmina. Ajá. Entonces la albúmina, que normalmente pesa unos 70 kilodaltons, pues normalmente no puede pasar por aquí, ¿verdad? O sea, se repele por las cargas negativas. Además, las ventanitas de aquí de este endotelio pues son muy chiquitas y entonces pues no puede pasar. Pero al momento en que empieza a perder la función estos podocitos, esta albúmina, esta membrana, mejor dicho, va a comenzar a perder carga. Ajá. De tal manera que esta albúmina va a comenzar a poder pasar. ¿Sale? Por lo tanto, como comienza a pasar esta albúmina, vamos a poner aquí muchas albúminas. Todas estas albúminas van a comenzar a pasar hacia la orina. Ajá, es decir, hacia acá este lado estaría donde se formaría la orina. Comienzan a pasar todas estas albúminas
Y por lo tanto, yo tengo ahí, ¿por qué entonces en mi síndrome nefrótico yo tengo proteinuria? Ajá. Que debe ser mayor a 3.5 gramos en 24 horas. ¿Sale? Entonces, de ahí, eso es por eso que en el síndrome nefrótico se comienza a dar esta proteinuria, porque toda la albúmina, esta proteinuria va a ser a expensas de esta albúmina que comienza a pasarse hacia lo que vendría siendo la orina. ¿Sale? Por lo tanto, además de eso, yo voy a ver, ustedes todos hemos batido huevo, ¿no? Entonces, cuando batimos mucho el huevo, vemos que el huevo se hace espumoso, ¿sale? Por lo tanto, y eso es porque el huevo contiene albúmina. Ajá. Por lo tanto, si mi proteinuria, es decir, todas esas proteínas que yo tengo en la orina son albúmina, yo voy a ver que mi orina va a estar espumosa, ¿sale? ¿Y qué va a pasar? Entonces, mi cuerpo está tirando muchas proteínas. Ajá. Por lo tanto, al momento en que yo le tome una muestra de sangre a mi paciente, entonces yo me voy a dar cuenta que mi paciente tiene hipoproteinemia, tiene bajas las proteínas porque se están yendo a través del riñón, ¿sale? Principalmente, ¿quién? La albúmina, ¿sale? Entonces, hipoproteinemia se va a caer, ¿sale? Y recordemos que la albúmina va a ser la principal proteína y la más abundante en nuestro cuerpo. Las proteínas son las encargadas de mantener la presión osmótica. Ajá. Es decir, van a ser aquellas que mantengan el líquido en su lugar. Por lo tanto, si mi cuerpo está detectando una baja en las proteínas en toda su economía, entonces mi cuerpo va a comenzar a presentar edemas. ¿Sale? Que era lo que veíamos en las imágenes. Ajá. Va a presentar edemas en todo el cuerpo, pero se va a notar o va a ser más notorio en los párpados, como lo veíamos en las imágenes de la presentación. ¿Sale? ¿Qué va a pasar entonces? Mi cuerpo dice, ok, estoy perdiendo proteínas, el líquido se está fugando, entonces vamos a mandar al hígado a hacer una mayor síntesis de proteínas. ¿Sale? Pero como el hígado no puede dar una respuesta tan rápida a sintetizar toda la cantidad de albúmina que se está perdiendo, entonces sí va a aumentar la cantidad de proteínas, pero a expensas de lipoproteínas. Estas lipoproteínas van a ser las que me generen una hiperlipidemia. ¿Por qué? Porque van a sintetizarse a partir de LDL, ¿sale? Entonces, todas estas me van a generar que se aumente la cantidad de grasa en la sangre, pero a su vez, estas proteínas se van a seguir escapando por aquí, por lo tanto, yo voy a presentar lipiduria, ¿sale? Es decir, grasa en la orina, ¿sale? ¿Sí queda claro el síndrome nefrótico? Yo tengo una duda respecto a hipoproteinemia. Ajá. Ah, o sea que al hacerle tú la muestra de sangre al paciente vas a encontrar la hipoproteinemia, o sea, Ajá. que las proteínas están yendo por la orina. Algo así entendí, no sé si estoy bien. Sí, aquí por ejemplo, vas a encontrar hipoproteinemia a expensas de hipoalbuminemia. O sea, la albúmina va a estar baja. Ajá. ¿Por qué? Porque Ok. recordemos que la albúmina va a ser la que se esté yendo a través de la orina. ¿Sale? Entonces, al tener esta alteración en los podocitos, la albúmina se va a estar saliendo por aquí. ¿Sale? Entonces, esto va a generar que
la albúmina a ser la proteína más abundante en el cuerpo, comienza entonces mi cuerpo a perder presión oncótica, que va a ser la presión de las proteínas. Se pierde esta presión, comienza a desequilibrarse la presión que ejercen las proteínas contra la presión que ejercen los líquidos, y entonces los líquidos comienzan a salir de su lugar. Por eso es que yo voy a tener edemas. ¿Sale? Ok. ¿Todo claro con el síndrome nefrótico? Profe, ¿por qué dice, o sea, que una proteinuria era más de 150? Ya, olvídalo, ya vi. ¿No? Ah, vale. Ok. ¿Todo bien hasta ahorita con el síndrome nefrótico? Sí, profe. Sí. Sale pues. ¿Quién sabe, profe? Ya se fue la mitad. Ok. Vamos entonces ahora con el síndrome nefrítico. Ok. Ok. Entonces, en el caso del síndrome nefrítico, aquí habíamos dicho que vamos a tener una... este va a estar dado por una acumulación de algo que se llama inmunocomplejos. ¿Sale? Entonces, síndrome nefrítico dado por acumulación de inmunocomplejos. Uh-huh. Habíamos visto entonces algunas bacterias, ¿no? Vimos ahí las amígdalas de un niño, ¿no? Ahí que tenían sus puntos blancos y todo. ¿Sale? Entonces, cuando esto pasa, cuando por ejemplo un niño le da una faringoamigdalitis estreptocócica y no se trata esa faringoamigdalitis, entonces esa bacteria puede andar circulando y puede generar algo que se llama inmunocomplejos. Ajá. Es decir, el cuerpo puede eliminar parcialmente a la bacteria, pero digamos que pueden quedar algunos pedacitos de la bacteria por ahí rondando, ¿no? Entonces, ay Dios. Caray. Perdónenme, ya no sé qué hice, pero sí se alcanza a ver. Entonces, esos pedacitos de bacteria que andan rondando por ahí se pueden llegar a quedar atorados justo en estas partecitas, que van a ser las fenestraciones de los capilares renales. Entonces se pueden llegar a quedar aquí atoradas, y al momento en que se quedan ahí atoradas, entonces va a llegar el sistema inmunológico vamos a ponerlo como un cuadrado. ¿Qué dijo que se iba a atorar? Vamos a decir que son los pedacitos de la bacteria. Ah, ok. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí a nuestro sistema inmunológico, que va a ser este cuadrito amarillo, y entonces lo va a identificar ahí y lo va a identificar como extraño. ¿Sale? Entonces, al momento de que lo identifica como extraño, se comienza a generar una respuesta inflamatoria en esta parte.
Aquí en todo esto vamos a tener una respuesta inflamatoria. Esa línea amarilla, digamos, va a ser nuestra respuesta inflamatoria, ¿sale? Entonces se acumulan los inmunocomplejos, generando una reacción o respuesta inflamatoria. Una vez entonces que se genera esta reacción inflamatoria, como está sucediendo en lo que es el capilar, esta reacción inflamatoria le va a generar un daño a ese capilar, a esa ventana de esta, perdón, no es capilar, a esa ventana de esta membrana del capilar, le va a generar un daño, ¿sale? Daño a la fenestración de la membrana capilar. Al momento entonces que se genera ese daño, esa fenestración aumenta de tamaño y por lo tanto también voy a comenzar aquí a presentar proteinuria. Pero al ser una proteinuria generada más por inmunocomplejos que por albúmina, como lo sería en el síndrome nefrótico, entonces aquí la proteinuria será menor a 3.5 gramos en 24 horas. ¿Sale? Diferencia entonces ya con el síndrome nefrótico. Porque si bien tenemos un inmunocomplejo que me va a dar proteínas, que en este caso serían como inmunoglobulinas, ¿sale? Entonces no es tan pesada como sí lo sería la albúmina, ¿sale? Entonces sí voy a tener proteinuria, pero no tanta como en el síndrome nefrótico. Ok. Entonces, ¿cómo voy a observar yo esta proteinuria? Esto va a hacer que el aumento de tamaño, entonces, por esta reacción inflamatoria en estas fenestraciones, va a hacer que los eritrocitos pasen. Pero si nosotros recordamos que los eritrocitos tienen la capacidad de deformarse, entonces los eritrocitos se van a comenzar a atorar en las distintas partes de mi nefrona. Y yo los voy a ver en el examen general de orina, o me lo van a reportar como con presencia de cilindros hemáticos. ¿Sale? Todo este daño va a hacer que disminuya entonces la filtración glomerular y si disminuye la filtración glomerular, entonces voy a presentar oliguria. Ok, entonces está disminuyendo la filtración glomerular. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Mi riñón le está diciendo a mi cuerpo, ¿sabes qué? Me está llegando menos sangre. Se está disminuyendo la presión, la cantidad de sangre que me llega aquí. O sea, está disminuyendo. No sé qué va a pasar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Disminuye entonces la llegada de sangre aquí. ¿Y qué va a hacer mi cuerpo? Va a decir, bueno, como le está llegando menos sangre al riñón, entonces se activa el aparato yuxtaglomerular. Y si se activa el aparato yuxtaglomerular, entonces se activa mi sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y al activarse, gracias a la angiotensina 2 y a la aldosterona, yo voy a tener
hipertensión. Hipertensión arterial. ¿Sale? Entonces, esas serían las características por las cuales se va a dar el que va a tener el síndrome nefrótico y la causa por la cual yo puedo tener un síndrome, perdón, nefrítico, y sería por esta acumulación aquí de inmunocomplejos, ¿sale? Que me vería afectado aquí las fenestraciones de la membrana capilar, a diferencia del síndrome nefrótico, donde vería afectado los podocitos. ¿Sí queda claro? Tengo una duda en lo último, en lo de hipertensión arterial, o sea, como se va a activar el aparato yuxtaglomerular y en consecuencia también el sistema renina, angiotensina, aldosterona, vamos a tener hipertensión arterial por consecuencia. Sí, porque recordemos que ese aparato yuxtaglomerular, al liberar o al activar todo este sistema de renina, angiotensina, aldosterona, la respuesta del cuerpo va a ser sistémica. Entonces por eso voy a tener hipertensión. Entonces, en el síndrome nefrítico, ¿no va a haber alteraciones en podocitos o sí? ¿No? Aquí donde los tenemos es alteraciones, pero en las fenestraciones de los capilares. Ok. ¿Alteraciones en qué, perdón? En las fenestraciones de los capilares. Profe, tengo una última duda. Lo de cilindros hemáticos se refería a que eso los vas a encontrar con el examen que le vas a hacer al paciente o cómo era eso. En el examen general de orina, porque los eritrocitos, al aumentar de tamaño estas fenestraciones, pues, se van a hacer más grandes, ¿sí? De este lado y de este lado, se van a hacer más grandes, y entonces eso le va a permitir a mi eritrocito pasar a través de eso, pero este eritrocito se va a ir atorando en las distintas porciones de esa nefrona, y cuando yo lo vea, entonces en el aparato, perdón, cuando yo lo vea reportado en el examen general de orina, me lo van a reportar como cilindros hemáticos. Ok, gracias. De nada. Ok, chicos, ¿qué más? Profe, ¿puede poner la diapositiva antes de la etiología del síndrome nefrótico? ¿Esta? Sí, esa. Gracias.
esta presentación la va a poner en los contenidos semanales, ¿verdad? Sí, Ah, ok, gracias. ok, chicos, ¿alguien más tiene dudas? No sé si alguien tenga dudas de las clases anteriores. De mi parte no, profe. Yo sí, profe. Ok, a ver, échale. Profe, Sí, dime, Majo. este... Ah, en las patologías que se pueden presentar en el sistema genitourinario, mencionó que puede haber riñones supranumerarios. Ajá. Y mi función es si sí, o sea, si sí pueden servir los tres. Sí, pueden servir los tres, pero es raro. Pueden llegar a ser funcionales. Entonces, ¿qué pero hacen? ¿Le quitan uno? no, se pueden quedar así. Si no le causa mayor estrés al paciente, se puede quedar así. Y ya, si puede llegar, en ocasiones, la gran mayoría de las veces no están bien diferenciados, o alguno de ellos no está bien diferenciado. Entonces, hay que ver ahí si no es como algo que pueda llegar, por ejemplo, a malignizarse. Pero si no, pues Ajá. ahí se queda y listo. No pasa nada. Y cuando están en rotación renal anómala, ¿ahí también ocurre lo mismo? ¿O sea, se quedan igual? Sí, sí son ¿O hay una funcionales, operación? siempre y cuando no haya alguna alteración en la función renal. O sea, si a mi paciente no le causa problemas que estén así, así se quedan, no hay problema. Ya si tuviera alguna alteración de la circulación o eso, entonces sí habría que programar una cirugía. Ok, profe. Yo tengo otra Profe, duda. Ajá, díganme.
Bueno, voy a preguntar porque ya no contestó ella. Es que en la presentación también dijo que las abdominales no servían para marcar ningún músculo. Ajá, sí. Pero, ¿por qué? Todos nosotros o sea, ya tenemos ese patrón. Anatómicamente, si el recto anterior del abdomen está dividido en metámeras. Entonces, las abdominales, pues realmente no ayudan porque, o sea, tú ya estás marcado. Lo único que tienes que hacer, sí se pueden fortalecer los músculos del abdomen. Eso sí se puede hacer. Pero como tal que las abdominales sirvan para marcar el músculo, pues no, porque el músculo ya está así, es su patrón natural. Entonces, lo único que se tiene que hacer es disminuir el porcentaje de grasa para que se note ese patrón. Y ya. Gracias, profe. De nada. Yo tenía otra duda, profe. En el síndrome nefrótico, Ajá. o sea, solamente se va a poder como detectar, ¿Perdón? Ay, Dios. ¿se va a poder identificar a simple vista por los edemas o solamente, sí, solamente No, por... tenemos, o sea, sí van a presentar edemas, pero tenemos que sospechar que algo le está pasando a ese paciente. No sé si me explico. O sea, checar los síntomas y todo lo demás. Ajá, o sea, por ejemplo, si es un paciente que te llega y te dice la mamá, no, pues es que estuvo enfermo de la garganta, pues ya hace unos meses, pero pues no le pasó nada, no se la traté ni nada, pero pues te llega, pero dice, pero pues ahorita está hinchado, así como los pacientes que vimos, pues entonces ahí sí, ¿no? Si dices, ok, probablemente pudiéramos estar hablando de un síndrome nefrótico, ¿no? Ok, ok. Entonces, los edemas casi siempre van a ser la guía que nos diga que algo está pasando o con el riñón o con la albúmina. O sea, no hay de otra. Entonces, hay que meter a búsqueda a esos pacientes. Entonces dijo que los edemas significan que algo está mal con la albúmina o qué Con otra la cosa. albúmina, el riñón, ¿Ya se acabó la clase o, o qué pasa? Nah. pues estoy resolviendo dudas de las clases anteriores. Si tienen alguna, si no, pues ya, como quieran. Vale, gracias. Gracias, profe. De nada, Gracias. nos vemos, cuídense, manténganse en aislamiento, no salgan, por favor. Gracias, profe. Gracias. Profe. Bye, Gracias, profe. bye.